Hola hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Dios les está bendiciendo, les bendice, está con ustedes. Es un gusto poder otra vez estar cerca en el espíritu, en el corazón y a través de este medio. Yo sé que es un día bendecido, tenga un domingo bendecido. Quiero compartir con usted esta mañana la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por usted, por la iglesia, gracias a Dios por todo. Quisiera iniciar con una oración. Padre, muchas gracias porque tu gran amor nos alcanzó, tu gran amor nos encontró, tu gran amor nos salvó y estamos aquí, Señor, honrándote y dándote muchas gracias por este día, por la familia, por el trabajo, por tu salud, por todo, Señor. Gracias por Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Y estamos preparándonos para compartir tu palabra, para escuchar tu consejo y llenarnos, Señor, en nuestros pensamientos de tus pensamientos. Te damos gracias, oramos que estés con nosotros, que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor, y que nos ayudes a crecer, a seguir creciendo como esa luz de la aurora que va en aumento, Señor, hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, por Jesucristo y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero compartirte acerca de el fin, no precisamente lo que nosotros escuchamos decir en algunas ocasiones, ¿verdad? Quiero hablarte del fin de algo, ¿sí? Por ejemplo, quiero empezar diciéndote que la salvación no es el fin o nuestra meta, ¿verdad? La salvación es muy importante en la palabra de Dios, por supuesto que sí. Tampoco es el fin y la meta de Dios, ¿sí? Pero la salvación es el instrumento de su gracia, de su infinito amor, ¿verdad? De Dios, por supuesto, con el propósito de sembrar en nosotros, de iniciar su vida dentro de nosotros. Para eso es la salvación y le damos gracias a Dios por ella, ¿verdad? La salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para todos nosotros, para todos los hombres, para toda la humanidad. Dios siendo encarnado en Jesucristo para venir a darse en rescate por todos nosotros. Hablando de la salvación, no como un fin, ¿verdad?, sino como un instrumento. Algunos ponen mucho énfasis en ella, en la salvación, ¿verdad?, y la elevan tanto que llegan a pensar que es lo mismo o que es la meta, lo último, ¿verdad? Es como poner mucho énfasis en la cruz, por ejemplo, ¿verdad?, que en el que murió en ella. Podemos hablar de la cruz, tener un símbolo de la cruz colgado. No tiene nada de malo la cruz, sí, tiene un significado para nosotros los hijos de Dios, está en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, si ponemos mucho énfasis en la cruz, dando un ejemplo acerca de la salvación, ¿verdad?, más que en el que murió en ella, pues la cruz deja de tener el significado que necesita tener, bíblico, ¿sí? La cruz sin Jesús es como una persona sin Cristo. O sea, eso es una religión. Mucha gente pone énfasis en la cruz y no en el que murió en la cruz, y eso se convierte en religión. Solo pensar, solo creer, solo tener la cruz como una señal, como un amuleto, ¿sí? Eso es religión. También Cristo sin la cruz es religión, ¿sí? Mucha gente cree en que Jesucristo, pero no cree en la cruz como un instrumento de la muerte de Jesús y de sí mismo, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. La cruz representa el instrumento de nuestra muerte. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si solo vemos a Jesús y no está la cruz, somos religiosos, ¿verdad? No está la cruz para morir ahí.
Eso representa la cruz, el instrumento de nuestra muerte, o sea, de nuestro fin. Estoy hablando del fin de algo, ¿verdad? ¿Sí? Así que para entender la cruz tenemos que conocer a Jesucristo, ¿sí? Y necesitamos entender que la cruz es el fin nuestro, no es el fin de otra cosa, el fin de una naturaleza pecaminosa. Primero pensamos o compartimos o mencionamos acerca de la salvación no como un fin y una meta, sino como el propósito de Dios o como un instrumento de su gracia para alcanzarnos, sembrar nuestra vida o su semilla en nuestra vida e iniciar su vida en nosotros, ¿sí? La salvación no podemos poner demasiado énfasis en ella, o sea, es algo importante por supuesto, pero no es el fin. Tampoco podemos irnos al otro extremo y olvidarnos de ella, de la salvación, ¿sí? Algunos la pueden tener en poco, la salvación, y decir, pues ya Dios me salvó, ya me muero y me voy con Él. Y no, escuche bien. El apóstol en la carta a los Hebreos se refiere a ella como una salvación tan grande. Ni la podemos poner hasta arriba, ni la podemos poner hasta abajo. La salvación es lo que Dios dice que si le damos gracias a Dios por su salvación. Quiero leerte Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, dice el apóstol. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, así recibió esa palabra, esos mandamientos, Moisés en aquel monte, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos? Dice el versículo 3. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Así que la salvación no es cualquier cosa, es una salvación tan grande, le llama el apóstol, y es lo que nosotros creemos de la salvación. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia que nos salvó, por el amor de Jesucristo, ¿verdad? Miren, no quiero que te confundas, no quiero que pienses o que termines antes de que yo termine. Quiero decirte que la salvación es la oportunidad de morir sin morir. Habla de un fin, ¿verdad? O sea, ya morimos, nacimos de nuevo, pero aquí seguimos, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios nos da de volver a nacer con todas las capacidades. Por supuesto, las capacidades que Él nos da ahora en nuestra nueva identidad. La salvación es nacer sin volver a caer en los mismos errores, porque ya no viviremos nosotros, ¿verdad? Todo lo que hacemos ya no lo hacemos, como dijo el apóstol Pablo cuando hablaba de los débiles en la fe en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Unos comen, otros no comen, hay que tener cuidado del que come y hay que pensar en el débil, el que sí come o el que no come para no ser una piedra de tropiezo para el que hace o para el que no hace. Hay que acordarnos, dijo Pablo, del débil en la fe. Y hablando de esto, en el versículo de Romanos 14, versículo 7, dice ahí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, todo lo que hacemos, comer, beber, hablo de beber agua, de beber lo que bebemos cuando comemos, para saciar nuestra sed, ¿sí? Para que no se vaya a malinterpretar. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todo lo hacemos para Dios, hermanos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿verdad? Ya no viviremos nosotros. Cuando viene la salvación, ahora vive Cristo en nosotros. El versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vivimos para Dios. Cuando la Biblia habla de fin o la Biblia en ocasiones usa la palabra fin, se refiere a varias situaciones, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando leemos en algún versículo, sobre todo de los que ya son muy conocidos y ya son como muy interpretados, así como están ahí
y toda la gente está acostumbrada a decir, el fin, ya el fin del mundo, ¿verdad? La Biblia, cuando habla del fin, no se refiere a un evento, ¿sí?, sino a una persona. El fin del que yo te quiero hablar, ¿verdad?, es el fin de la vieja naturaleza, del orden viejo, del viejo pacto, el fin del pecado, ¿sí? Cuando digo que la Biblia habla del fin y que no se refiere a un evento, sino a una persona, a la persona a la que yo me refiero, y la palabra de Dios por supuesto se refiere, es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él dijo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que, por supuesto que no estoy hablando del fin del mundo. Por supuesto que cuando la Biblia habla del fin no se refiere a un evento. No malinterpretemos, no malentendamos lo que Dios nos quiere decir en su palabra, ¿verdad? Lo que está sucediendo no es el fin, hermanos. O sea, el COVID y situaciones que están sucediendo en el mundo no es el fin del mundo, no es el fin de todo, ¿sí? Jesucristo es el principio y es el fin. Yo de eso te quiero hablar, ¿verdad? Cuando Él dice que es el principio y es el fin, es el alfa y es la omega, ¿verdad? Principio significa origen, génesis, ¿verdad? Y fin, usa una palabra en griego que se escribe telos, ¿verdad? Telos significa consumación. Él usó una palabra así allá en Mateo 24, cuando estaba muriendo en la cruz, Él dijo: consumado es, ¿verdad? Telos significa propósito, cierre de todos sus resultados o con todos sus resultados. Eso significa telos o fin. Fin significa el objetivo final. Por supuesto que hay un fin. Por supuesto que hay que terminar, ¿verdad? Yo estoy hablando de un fin. Telos es la raíz de esa palabra viene se compone de dos tel. La primera tel significa eficacia de la capacidad. Y ahí hay una ilustración de un pirata de aquel tiempo con su telescopio, ¿verdad? Si tú viste algunas películas o te ilustraste en algún diccionario, cómo el telescopio por fases va abriéndose hasta llegar al punto más largo de ese telescopio, y entonces los piratas miraban y si no alcanzaban a ver, extendían el telescopio. Bueno, esa es una buena ilustración, ¿sí? Acerca del fin o del telos, de la ilustración del telescopio, que significa alcanzando el objetivo. Eso significa fin. Eso es Jesús, el que alcanzó el objetivo de Dios a través de su muerte en la cruz y dándonos vida a nosotros, llevándonos a morir ahí, ¿verdad? Para entender un poquito más esto, quiero compartirte acerca de lo que no es el objetivo, lo que no es el fin. El fin no es el cielo, ¿verdad? No significa que no vamos a morir un día y vamos a ir para allá, o vamos a estar en algún lugar con Jesucristo, en el cielo. Pero ese no es el fin, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el principio y el fin, ¿sí? Tampoco una mejor versión de ti mismo es el fin. Tú puedes pensar que antes eras, o podías pensar que antes eras una buena persona y ahora veniste a Cristo y hay una versión mejorada de ti. No, ese no es el fin. El fin es Jesucristo, el objetivo, el propósito. Incluso la Biblia lo llama en uno de sus significados, telos, el límite, ¿verdad? Los griegos utilizaban esa palabra telos, estoy hablándote del fin de Jesucristo dijo que Él era el principio y el fin. Utilizaban los griegos esa palabra en sus escritos para señalar el fin de una actuación. También el fin de una condición, de un estado, de un orden, ¿verdad? Y todo eso está en Cristo. Cristo vino y al morir en la cruz estableció el fin de un orden, el viejo hombre, el viejo pacto, ¿verdad? La vieja naturaleza, ¿sí? Así que todo eso está en Cristo y Jesucristo es el principio y el fin. Todavía no es el fin del mundo, señores, hermanos, todavía no es.
Es cierto que las cosas están difíciles, pero todavía no es, ¿sí? Efesios 4 nos habla de una forma precisa acerca del fin del que yo te estoy hablando, ¿sí? Quiero compartir contigo el capítulo 6 de Efesios, versículo 1. Quiero leerte: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Pablo les dice a los hermanos que anden como es digno de esa vocación. Digno tiene que ver con una palabra en inglés, en griego desde el principio, que tiene que ver con la columna vertebral. Significa apropiado. La columna vertebral, acuérdese que es algo que soporta nuestro cráneo, nuestro movimiento, es algo muy importante, ¿verdad? Así que dice que debemos de andar, el apóstol Pablo, como es digno de nuestra vocación. O sea, es tan importante, tenemos el llamado, la vocación, pero que andemos como Dios dice que debemos de andar. Eso es la palabra digno, significa apropiado, apropiadamente, adecuado, porque se reconoce como apropiado. Fíjate bien lo que dice: teniendo un valor que coincide con el valor real. O sea, no puedes andar de otra forma, sino del mismo valor, del mismo tamaño, del mismo nivel, de acuerdo al llamado que Dios te hizo y a lo que Él hizo en la cruz. No podemos andar en otro nivel. Así es que dice el apóstol Pablo que debemos de andar como es digno de nuestra vocación. Y quiero pensar en la palabra vocación, que es llamado, ¿verdad? Significa citar, convenir, enviar una referencia de Jesucristo. Eso es lo que somos. Por eso es tan importante que andemos con esa dignidad del llamado. El llamado tiene una dignidad, es un gran soporte, ¿verdad? El llamado necesita tener ese soporte de la obra de Cristo en la cruz y esa calidad, ese nivel, ¿sí? Así que somos esa señal o esa referencia de Dios. Vocación significa modelo de Él, de Dios. Exigir la presencia de alguien o de algo. Indica también el ejercicio de autoridad y puede indicar un mandato, una orden imperativa, una urgencia. A eso se refiere cuando dice el apóstol Pablo: digno de vuestra vocación, de vuestro llamado. Un ejemplo de esto es ser citado por la corte o por una corte como un testigo. Y es lo que Dios nos ha hecho cuando nos ha llamado, ha establecido eso, ¿verdad? Es como si te llamara y te dijera: quiero que seas testigo de mí, quiero que seas mi referencia, mi punto de referencia. Mi hija Abby tiene algunos amigos que de pronto vienen a visitarla y viven en otras colonias. Entonces ella, cuando ellos le preguntan: oye, ¿por dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Los puntos de referencia que ella tiene son los Oxxos, ¿verdad? Ella dice: mira, hay un Oxxo y ahí luego otro, 3 Oxxos, el segundo está en Altavista y el tercero está en Ayala. Yo estoy ahí cerca, te recojo, te veo ahí en tal lugar, en tal Oxxo. Bueno, el punto de referencia, cuando Dios nos llamó, pensó en un punto de referencia en nosotros, para que la gente, al preguntar y al buscar por Dios, nosotros seamos ese punto de referencia. Si alguien pregunta por Dios, si alguien quiere conocer a Dios, tú seas el punto de referencia. Si alguien necesita un testigo para conocer a Dios, tú seas ese testigo, ¿verdad? Así que estamos, hermanos, frente a un llamado que debemos de andar con dignidad, ¿verdad? Dice: con toda humildad y mansedumbre, con toda paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad que Dios nos está ofreciendo, con paciencia debemos de hacerlo, con humildad en este llamado que Dios nos ha hecho, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Él está diciendo que solo hay una cosa y que debemos de estar unidos, un Dios, un Padre, un bautismo, una fe. De pronto todos estamos pensando, unos que es el fin del mundo, otros que no, otros que sí, otros que mil cosas están pensando. Pero Dios está animándonos aquí a crecer solamente con uno, a estar unidos en el Espíritu.
de verdad, a permanecer unidos. Empero a cada uno de vosotros, el versículo 7 de Efesios 6. Empero, perdón, es Efesios 4, yo me equivoqué, es Efesios 4. Dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? A cada uno hemos recibido una gracia. Cada uno tiene una gracia, un llamado, una asignación específica dentro de este llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Dice, y que el versículo 9, el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que nosotros llamamos ministerios, la Biblia los llama dones, ¿verdad? Bueno, hemos llamado dones de ministerio, pero son regalos, son gracias que Dios ha dado. En el versículo 9 dice, ¿y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Dice para llenarlo todo, para cumplir, para llegar a su fin, a su meta, ¿verdad? Él mismo es, ¿sí? Y luego dice, y Él mismo dio a unos, ¿verdad? Habla de ese regalo, de gracias. Ciertamente, dice, apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy leyendo Reina Valera 1920, ¿sí? Por eso hay unas palabras que cambian un poco, ¿sí? Y luego dice, hasta que todos lleguemos, ahí habla de un fin, de una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin, esa es la medida, a un varón perfecto, a la medida de la edad, aquí tengo en esta versión, pero dice de la estatura. La medida es metrón. Dios siempre busca una medida en nosotros, que demos la medida, la calidad. En Cristo lo damos. De la estatura habla de madurez, ¿verdad? De la plenitud habla de toda su vida en nosotros, de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes. Gálatas 4:1 dice que mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. O sea, Dios nos necesita maduros, porque mientras somos niños, ¿verdad? Mientras somos niños en nuestra manera de pensar y de ver y de entender, no podemos heredar, no podemos vivir con su vida, su plenitud, no podemos llenar su medida, llegar a su estatura. Y ese es el fin, está diciendo el hermano Pablo en Efesios, ¿verdad? Llevados, dice, cuando somos niños, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema es un juego de manos, ¿verdad? Hombres que saben mucho, ¿sí? Pero no sé si tú has visto, por ejemplo, el juego de la bola, el famoso juego de la bola, ese juego de manos que rápido mueven las manos, y los que son engañados dicen, aquí está la bola, ¿dónde quedó la bolita? Aquí está. Y los hombres son tan hábiles. Está hablando de ese tipo de estrategias que tienen los hombres, que saben mucho para engañar, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, la cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. De eso está hablando la palabra de Dios, de cómo Dios nos quiere llevar en Jesucristo, ¿verdad? Hasta que Él llegó y lo llenó todo, se cumplió todo, llevarnos nosotros a esta estatura, a ese nivel. Ese es el fin, ser como Él, es la meta, ser como Él es el principio y Él es el fin. El 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Y eso habla de vivir en los sentidos sin comprender en nuestro espíritu el propósito eterno de Dios, ¿verdad? La gente puede
tener una buena vida. En un momento se le puede acabar esa buena vida, pero andan en sus sentidos. Es un nivel tan fácil porque nacimos físicamente, tan fácil de vivir en él. Digo, por decirlo así, porque nos acostumbramos a vivir en los sentidos, luego tenemos o cosechamos las consecuencias. Sin embargo, los sentidos es el nivel donde la serpiente puede hablar, ¿verdad? Dice Pablo que Eva fue engañada en sus sentidos, ¿sí? La serpiente le habló a Eva en sus sentidos, pero Dios no quiere hablarte. Por supuesto que tienes que utilizar tus sentidos, por eso nos los dio Dios, pero Dios te habla en el espíritu, te unes con Él en el espíritu, ¿verdad? No andemos, dice, como aquellos otros gentiles, para poder llegar al fin, para poder parecernos a Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así hablan, o así tienen el entendimiento, ¿verdad? Las personas que viven sin Cristo, ¿sí? Déjame buscarte aquí. La palabra entenebrecido tiene que ver con carecer de la luz de Dios, tiene que ver con carecer de la manifestación de su vida. Así anda alguien que no conoce el propósito de Dios en su vida. Alguien entenebrecido o con entendimiento entenebrecido es alguien que está cubierto de oscuridad, está privado de la luz de Cristo. Así que no es lo que Dios quiere, no es el plan de Dios. El fin es Jesucristo, hermanos. El fin es que seamos como Él, que muramos en la cruz con Él y que resucitemos. Hemos resucitado, hemos muerto, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad y ahora estamos con Él y vivimos para Él. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dice Él que tienen el entendimiento entenebrecido, esos gentiles que andan en la vanidad, en el vacío, ¿verdad? Sin Cristo, ajenos. Fíjese, ahí está la respuesta, ¿sí? De un entendimiento entenebrecido, de una vanidad o de vivir en la vanidad de los sentidos. Viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo o así a Cristo, dice, sino empero lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Necesitamos ser enseñados, necesitamos oírlo a Él, no a nuestros sentidos. Necesitamos escucharlo a Él, en nuestro espíritu, con nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Dice ahí, cómo la verdad está en Jesús, en esta versión, versículo 22, que a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre. Jesús es el fin del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, que vive en la vanidad de sus sentidos, que está ajeno a la vida de Dios, que está ignorante, que vive fuera de la luz de Cristo, ¿verdad? Y Dios nos invita por el apóstol Pablo a renovarnos, a volver a nacer en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre es importante conocer, ¿verdad? La Biblia, cuando se refiere al nuevo hombre, se refiere usa la palabra tizo, con K primero, tizo, que significa ser habitable, en este caso una persona, para su uso, ¿verdad? O bueno, necesita Dios tratar con nosotros, ponerle fin a aquella naturaleza, a nosotros creer en Él, ¿verdad? Para que Él pueda usar esa vida, usarnos, vivir dentro de nosotros, habitarnos. El viejo hombre creado significa eso, hacer habitable algo para su uso, significa formar, fundar, fabricar. Seguimos leyendo. Dice aquí en el versículo 23, renovándonos en el espíritu de nuestra mente y vistiéndonos el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Estoy leyendo los versículos para ti, por lo cual, dejando la mentira, en el 25 vamos a acabar, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sigue diciendo, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje
obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Seguimos leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, o con el cual, dice esta versión, estáis sellados para el día de la redención. Estamos hablando de ese fin del que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Me gusta mucho este versículo que habla de un sello. Apocalipsis, cuando la Biblia habla de un sello de la bestia, también habla del sello de Dios a la par, ¿sí? A veces nosotros ponemos atención y cuando estamos pensando en ese sello, en ese número que la Biblia dice, ¿verdad?, que se va a recibir, de repente nos olvidamos del sello con el que ya hemos sido sellados, ¿sí? Es cierto que la Biblia habla de un sello de la bestia, pero también es cierto que la Biblia habla de un sello con el que fuiste sellado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Así que si ya estás en Cristo, si ya le abriste tu corazón, si ya moriste, si ya resucitaste, si ahora vives en Él, tienes un sello. No debes de tener miedo a cualquier sello de la que las personas hablen, o de que alguien se proponga poner, o que alguien tenga una idea de algún sello. No debes de tener miedo, eso no es el fin. Tú tienes el sello del Espíritu, fuiste sellado por Dios, tienes el sello de Dios, ¿verdad? Y no se ve. Nosotros a veces esperamos un sello físico, pero los sellos de los que habla la Biblia no son físicos, ¿sí? El sello de Dios es el sello del Espíritu. Tienes al Espíritu, tienes dentro de ti al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios, dijo el apóstol Pablo. Así que el final del versículo dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de ustedes, y toda malicia, todo eso se ha quitado de ustedes, dice Pablo, porque ya han nacido de nuevo, porque el fin de todo aquello es Jesucristo, y si Cristo está en ustedes, tienen que ponerle fin a eso, ¿sí? Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como también Dios los perdonó en Cristo. Es importante saber, entender y recibir lo que Dios nos está diciendo. Estoy hablando de un fin, comencé hablando de la salvación, que es algo maravilloso que hemos recibido en Cristo, que nos hizo morir sin morir, resucitamos en Dios. Es algo importante saber que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios para el día de nuestra redención. Y por eso Pablo está diciendo: no contristéis al Espíritu. Esa es la diferencia entre el Evangelio y todas las demás creencias. En Cristo sabemos que Él es el principio y Él es el fin. No tengas miedo al fin del mundo, todavía no es. No tengas miedo al fin. El fin del que te estoy hablando es de un orden viejo, de una naturaleza vieja, de un hombre viejo, del pecado, ¿sí? De eso que estoy hablando. Y Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Y Él dice, la Biblia, que subió al cielo para llenarlo todo, para cumplir todo eso. Y tú y yo necesitamos aprender esa palabra, recibirla, creerla. No tengas miedo, tú tienes una identidad en Cristo, has nacido de nuevo, ahora eres su hijo. Es diferente el Evangelio y las demás creencias. El Evangelio es la vida de Dios, es poder de Dios. El Evangelio y su gracia no son una enseñanza, es una persona. Se llama Jesucristo. Vive en ti, te habita, mora en ti. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido comprendida en tu corazón, en tu espíritu, y se haga una, ¿verdad? Que la hayas recibido, que tengas a Cristo, que vivas a Cristo, que lo dejes vivir en tu corazón, habitarte, y que expulses, que dejes atrás todo aquello a lo que Él le puso fin, a tus miedos, ¿verdad? A veces los miedos tienen nombre. ¿Cuáles son los miedos que tú tienes? Cristo es el fin de todos tus temores, el fin de todos tus miedos. Quisiera orar, pero antes nada más te recuerdo algunas cosas.
Quiero decirte que los jueves estamos teniendo una escuela, un aula con propósito a las 8 de la noche. Estamos grabando para ti y estamos enviando la palabra de Dios. Vamos en la clase 2, que es nuestra nueva identidad o los elementos de nuestra nueva identidad. Daremos la clase 3, te esperamos. Aprende con nosotros, acércate, conoce a Jesús a través de su palabra, ¿verdad? Te invitamos, dejamos tareas, cumple con tus tareas, ¿verdad? Cosa número 2 o asunto número 2, te agradecemos y a todos los que nos han apoyado con un poco de despensa, con despensa. Estamos compartiendo despensas, son despensas que hacemos a nombre de toda la iglesia, con todo nuestro corazón, son sencillas, lo hacemos para ti, para darte una muestra de que estamos contigo, de que Dios te ama, de que Dios es tu proveedor. Gracias a todos los que han apoyado, todavía tenemos aquí para repartir algunas. Si tú quieres seguir compartiendo con nosotros y puedes hacerlo, continúa, te esperamos. Manuel y Nancy son los encargados. Aquí te esperamos con tu despensa para que puedas bendecir a la comunidad en Cristo y aún a los que no tienen a Cristo en su vida. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Oro que tu palabra sea comprendida en el Espíritu. Oro que todos conozcan que tú eres el principio y eres el fin, que tú eres nuestra meta y que tú has puesto a fin a todo aquello que nos mantenía inmaduros, que nos mantenía sin disfrutar la herencia, que nos mantenía atados a situaciones, a pecados, a errores. Señor, gracias por ponerle fin a todo ello en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias por tu salvación. Tú eres el fin, tú eres la meta, tú eres el principio, el fin y a quien nosotros queremos parecernos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias que esta palabra quede como una semilla sembrada y que dé fruto en el corazón de tus hijos. Por Jesucristo, amén, amén y amén. Saludos a todos los que nos están viendo. Bendiciones, nos vemos a la próxima.